Roberto Bataglino ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Bien, a partir del tema que planteas vos de las diferencias que hay entre los costos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde está concentrada la mayor cantidad de población y la mayor atención por parte del Estado Nacional, bueno, creo que una de las claves es el tema de la cantidad de subsidios que tienen algunos servicios públicos en Buenos Aires, fundamentalmente el tema del transporte, que hace que impacte más fundamentalmente en la población de menos ingresos, digamos. En la población de menos ingresos se le hace más complicado vivir en el interior que en la capital y el Gran Buenos Aires. Esto es por un esquema de país que se ha concentrado. Hoy se va a difundir un informe del Instituto Argentino de Finanzas, el IARAF, que plantea cómo a Córdoba y como algunas provincias argentinas han perdido autonomía fiscal, han perdido autonomía de manejar dineros propios, en el sentido de que en la gestión del kirchnerismo del 2003 hasta acá, Córdoba ha bajado 4 puntos en cuanto a la posibilidad de tener recursos de recaudación propia. En el 2003, de cada 100 pesos que ingresaban a las arcas provinciales, 40 eran de recaudación propia y ahora está en 36 y pico, y esto forma parte de un cambio que ha habido en el sistema nacional a partir de que durante la presidencia de Kirchner se aumentaron los impuestos, aumentó el peso que tienen los impuestos que no son coparticipables, más allá de que algunos de esos impuestos, como el tema de las retenciones en la soja, sean recursos que se generan en provincias que después no los reciben de vuelta. Ahora con la creación del fondo sojero es como que se morigeró un poco, pero sigue siendo no una ley sino una cuestión de un decreto al arbitrio de la voluntad política de quien sea presidente. Y esto revela un tema que viene preocupando y mucho, que es la dependencia que tiene Córdoba de las finanzas nacionales. Y al depender de las finanzas nacionales, al depender de los envíos, de estos envíos que todos los gobiernos los usaron discrecionalmente, hay que recordar en la época de Menem lo favorecido que se veía La Rioja, ahora Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias más favorecidas por este reparto de dinero discrecional. Pero esta situación en Córdoba hace que esta pérdida de autonomía fiscal venga acompañada de una pérdida de autonomía política, porque es muy difícil diseñar políticas propias si uno tiene cada vez menos recursos y si uno tiene que estar pidiendo a la nación. Hay un par de ejemplos que son muy gráficos. De las jubilaciones que se pagan en Córdoba, el 40% proviene de fondos nacionales, y es por eso que están siempre ahí desde que se hizo el convenio en la gestión de la Sota, desde que se hizo el convenio con la ANSES, con el gobierno nacional, para financiar el déficit de la caja. Hay que estar siempre sujeto a los humores del gobierno de turno, que firma un decreto. Y fíjate vos que el decreto que consagró el acuerdo entre la ANSES y la Caja, que no que consagró, sino que lo reactualizó después de que Schiaretti y Cristina superaron sus diferencias políticas, va a vencer en los primeros días de enero, es decir, a menos de un mes que asuma el próximo gobernador. Por eso le están planteando a los candidatos que antes de hacer campaña deberían tener claro si va a haber una reactualización, una renegociación de ese acuerdo, porque si no, se quedan sin dinero para pagarle a los jubilados. Es decir, Córdoba no tiene ni siquiera la posibilidad de una autonomía que le permita manejar su caja de jubilaciones y una serie de cosas más de manera independiente. Y esto, la dependencia se agudiza más en los municipios donde hay municipios donde directamente el 100% de la obra pública proviene de fondos nacionales. La plata que recauda la municipalidad le alcanza apenas, y a veces ni siquiera para eso, para pagar los sueldos y poco más. Un día un intendente me graficaba de la zona del este. Dice, yo con lo que cobro acá de impuestos municipales, pago los sueldos y pinto un cordón, dice. Y algunos gastos operativos. Si quiere hacer un cordón cuneta, pavimentar calles, viviendas o lo que necesite su comunidad, va a tener que depender de los humores del gobierno nacional. Este cambio ha sido hecho con la complicidad de los intendentes y de los gobernadores que avalaron en la época dorada del kirchnerismo, que avalaron este sistema, y ahora empiezan a darse cuenta que hay una pérdida progresiva de autonomía que genera que en un esquema así los gobernadores terminan siendo meros delegados del poder central, y me parece que ese va a ser uno de los grandes temas que se discutirá en esta campaña, ¿no? Cómo romper con esto, cómo exigir que el gobierno nacional y los gobernadores se pongan de acuerdo y dicten como ser una nueva ley de coparticipación. La Constitución de 1994, está hace 17 años,
establecía un plazo para que se dictara una nueva ley de coparticipación federal. En 17 años no se ha avanzado prácticamente nada en ese sentido y hay un Estado nacional fuerte con muchos recursos y provincias cada vez más empobrecidas. Volvemos con el dato en un ratito. En un ratito. ¿Sigue pensando Giacomino en qué fecha va a decidir para que se vote el próximo intendente de la ciudad de Córdoba? Ayer una especulación corría por el Palacio 6 de Julio y es que la fecha sería el 25 de septiembre. Está fundada esta especulación de que Giacomino quiere que la convocatoria de elecciones impida que algún candidato a gobernador se presente también como candidato a intendente. Fundamentalmente, la hipótesis que manejan en la municipalidad es que Luis Juez, si pierde la elección provincial, podría presentarse luego como candidato a intendente. En cambio, si la fecha es el 25 de septiembre, no le van a quedar chances a ningún candidato de los que disputaron la carrera por la gobernación para acceder a la Municipalidad de Córdoba. 25 de septiembre entonces parece ser la fecha más probable para la elección de intendente en la ciudad de Córdoba.